Se supone que los muertos no deben volver. Este algo no era ni Dios ni el diablo, aunque provenía de lo que debe ser lo más cercano a ese gran más allá de las escrituras religiosas. Sabiendo lo que sé, desearía no haber nacido nunca, ya que esa es la única manera de escapar de todo. Desde el momento en que venimos a existir, no hay salida. Y he sido maldecido, por mi pecado de desafiar a la naturaleza, a enfrentar el lugar que viene después de la muerte. Un lugar ya lo suficientemente tortuoso para aquellos que juegan según las reglas. Pero será mucho más miserable para nosotros. El 31 de enero de 2025, mis colegas y yo presenciamos un evento inexplicable por las leyes de la naturaleza, o, al menos, inexplicable por nuestras leyes de la naturaleza. Con eso, me refiero a que hay hilos ocultos que unen nuestra realidad. Hilos que ni siquiera la ciencia futurista de esta agencia ha abordado. Hilos que nos unen a otras realidades y lugares más allá de la realidad. Hilos de magia, para nuestras mentes primitivas. Y digo todo esto como bioquímico, como un hombre pragmático. Sigo siendo ateo. Esa es la peor parte. Verás, ninguna religión explica lo que experimentamos. Prueba: el sujeto 147 murió el 26 de enero y fue resucitado el 31 de enero. No era nadie especial. Un hombre común que murió de una manera extraordinariamente terrible durante una caminata, tropezó y se golpeó la cabeza contra una roca, sufriendo un traumatismo craneal fatal. 147 era uno de los muchos sujetos recientemente fallecidos que fueron ingresados en este ensayo médico. Un ensayo orquestado por mi rama gubernamental no nombrada. Estábamos esforzándonos por conquistar la muerte, de alguna manera, pero esto era menos sobre lograr la inmortalidad y más sobre revertir eventos trágicos, ayudar a aquellos que han muerto como resultado de causas no naturales, como la herida en la cabeza de 147. Utilizamos tecnología muy por encima de cualquier cosa accesible en el mundo moderno, el mundo público, de máquinas y medicina. 147 era uno de los muchos sujetos aparentemente destinados al fracaso. Trabajamos incansablemente para revivir al paciente, pero pasaron los días y su cuerpo se descomponía. Sin embargo, luchamos contra la naturaleza, reparando los daños en la piel, el cerebro, los pulmones, el corazón y demás de 147. El tiempo era esencial. Después de todo, incluso nuestro avanzado procedimiento científico tenía limitaciones. En cualquier hospital público, te dirían, después de unas horas, que un paciente fallecido no podía ser revivido. Pero este no era un hospital público. Era un lugar impío. Y por nuestro acto de desafío contra el mundo natural, y ese otro lugar, mis colegas y yo arderemos en un lugar más oscuro que el infierno. Ya no creo que el infierno exista en absoluto, para ser honesto. Creo que es una fantasía suave y acogedora que nuestros antepasados inventaron para distraerse del verdadero más allá. Algo mucho peor. No quiero perderme en una tangente sobre las diversas ideologías religiosas. No sé si algún texto sagrado tiene razón. Todo lo que sé es que existe algo. Lo he visto. He visto dónde van las almas a descansar. Existe más allá, por debajo, por encima y entre los mismos átomos de nuestra realidad. Por eso algunos aún sienten la presencia de sus seres queridos fallecidos. Después de levantarse de un salto a las 7:17 de la tarde del 31 de enero, el sujeto 147 no pronunció nada profundo. Todo lo que el hombre en la mesa de operaciones tenía que decir, bueno, más bien, gritar, por sí mismo era, no. Una docena de Frankensteins jadeó mientras admiraban su creación. Éramos brujas y magos de la ciencia, observando a 147 como una muestra en una placa de Petri, en lugar de un ser humano. Para ese momento, 147 debería haber sido un cadáver hinchado, pero la putrefacción se había detenido, e incluso revertido, por la brujería médica y tecnológica de nuestros doctores. El sujeto 147 era una maravilla médica. Sin duda alguna. Pero estábamos olvidando que él también era un ser humano. Un alma. Me quedé sin palabras al lado de la sala y miré sin rumbo mientras mis colegas se apresuraban hacia la mesa. La resurrección siempre había sido el objetivo, pero yo solo la había visto como algo hipotético. Me costaba aceptar la realidad de la situación. Antes del sujeto 147, ningún humano en la Tierra había estado clínicamente muerto por más de 17 horas. Con buena razón.
La siguiente transcripción proviene de un video grabado ese día, pruebas que, al igual que todo lo demás que te he contado, están clasificadas. Nada de eso importa ahora. Todo se apaga ante la gran más allá. Sujeto 147. ¿Dónde estoy? Dr. Sacher. Hola, señor, redactado. Mi nombre es el Dr. Sacher. Esto puede ser difícil de entender para ti, pero estás en una, bueno, llamémoslo una clínica privada. El sujeto no responde, Dr. Sacher, estás en estado de shock, lo cual es bastante comprensible, pero te prometo que estás a salvo. De hecho, acabamos de salvar tu vida. Sujeto 147, no. Estaba muerto. Dr. Sacher. Pausa, notable. ¿Le importaría explicar cómo sabe eso, señor, redactado? ¿Eras consciente de tu paso, por así decirlo? Sujeto 147. ¿Cómo estoy aquí? Dr. Sacher. La medicina moderna y un equipo de especialistas altamente capacitados. Hemos estado intentando curar y resucitar a pacientes fallecidos. Sujeto 147. Pero me golpeé mí. El sujeto toca la herida en la cabeza. ¿Cómo arreglaste? No, no, no. No debería estar aquí. Estuve fuera demasiado tiempo. Estuve fuera por... Dr. Sacher. 5 días, señor, redactado. ¿Entiende? Esto no fue un procedimiento estándar de resucitación. Curamos tu descomposición. Revertimos la muerte misma. Esto plantea muchas preguntas existenciales, estoy seguro, pero me preocupa más la ciencia que la filosofía. El mero hecho de que estés vivo y hablando es un milagro en sí mismo. El sujeto no responde, Dr. Sacher. Cuando finalmente presentemos esta investigación a la comunidad científica, pasarás a la historia. Sé que no entiendes completamente, pero, sujeto 147, sigues diciendo eso, doctor, pero tú eres el que no entiende. No deberías haberme traído de vuelta. Sigo diciéndote que yo, pausa, que estuve fuera demasiado tiempo. Dr. Sacher, entiendo que esta debe ser una experiencia increíblemente estresante para usted, señor, redactado, pero le prometo que no tiene nada de qué preocuparse. Está sano. Tu cuerpo fue mantenido alejado de, sujeto 147. ¿Quieres saber sobre mi experiencia con la muerte? ¿Quieres saber lo que vi? Dr. Sacher, bueno, como dije, soy un científico, no un filósofo. Estoy intrigado, por supuesto, pero será para otros decidir si tus recuerdos deben ser llamados fenómenos espirituales o psicológicos. Personalmente, creo que, cuando tu cuerpo se apagó en el momento de la muerte, tu cerebro se habrá activado. Sujeto 147, no estoy hablando de mi cerebro. Tampoco estoy hablando de mi cuerpo. Estoy hablando de la... Bueno, no sé si creo en un alma. Solo sé que he estado en algún lugar. Un lugar oscuro entre lugares. Aquí, pero no aquí. Flotando en la oscuridad. Intentando gritar, pero sin tener boca para liberar el sonido. No tener nada más que la oscuridad y mis pensamientos. Dr. Sacher, bueno, esa será una conversación fascinante para tener con expertos religiosos y filosóficos, pero yo soy bioquímico, señor, redactado. Estoy más preocupado por él. Sujeto 147. Con la ciencia, sí, eso sigues diciendo. Pero te estoy diciendo que yo estaba en algún lugar. Y por oscuro que haya sido ese lugar, hay lugares más oscuros. Las he visto. Dr. Sacher, hablando con el Dr. Carlton, ve a buscar al Dr. Robles mientras yo continúo hablando con el sujeto. Sujeto 147. Mi nombre es, redactado, y no me estás escuchando. Dr. Sacher, por favor, cálmese, señor, redacted. Necesita vigilar sus niveles de sangre. Tu cuerpo ha soportado un trauma masivo. Cuando llegue la doctora Robles, te va a hacer algunas pruebas, revisar tus funciones corporales. Mientras tanto, quiero que sepas que te estoy escuchando, pero no estás pensando con claridad en este momento. Como dije, eso es comprensible. Has logrado algo que el cuerpo humano no debería poder hacer. Sujeto 147. Sí. Finalmente, estamos de acuerdo en algo. Dr. Sacher, por diferentes razones. No debería ser posible, pero lo hicimos posible. Lo hiciste posible. Esto cambiará a la humanidad, señor, redactado.
Verás eso una vez que te hayas acomodado en tu cuerpo, establecido en vivir de nuevo. Sujeto 147. Oh, no voy a estar aquí por mucho tiempo, doctor. Él no lo permitirá. Doctor Sacher, ¿él? Sujeto 147. Eso. Y nos torturará a todos para siempre, doctor. ¿Ese lugar vacío que describí? No es nada comparado con el otro lugar que vi. Doctor Sacher, correcto. Estoy más que un poco preocupado por su estado mental, señor redactado. Pero la doctora Robles está en camino y ella nos dirá si las máquinas tienen razón, si tu cuerpo cumple con los requisitos. Mientras tanto, me gustaría que te recostaras de nuevo y, como dije, te mantuvieras tranquilo. Por supuesto, no todo fue transcrito, y ciertamente no todo el horror que siguió. En primer lugar, la transcripción no incluye la conversación que tuve con el Dr. Glenfield. Nos apoyábamos contra la pared lateral de la sala, dándole a la doctora Sacher y al sujeto 147 un amplio margen mientras hablaban. ¿Qué crees que le pasa? Glenfield preguntó casi en silencio, antes de asentir hacia el paciente. Pensé, por un momento, que podría estar hablando del Dr. Sacher, y eso me hizo sonreír ligeramente. No lo sé, respondí, pero nada de esto parece correcto, ¿verdad? Los signos vitales del hombre están bien. Bueno, deberíamos esperar hasta que el Dr. Robles lo confirme, ¿no? Señaló ella. Asentí. Supongo que sí, pero todo parece estar en orden. Sus facultades mentales deberían estar bien. No sabemos cómo debería estar, señaló Glenfield. Esto es territorio desconocido, Dr. Thornton. Tal vez el paciente tenga razón. ¿No hablas en serio?, me burlé. No te imaginaba como el tipo religioso. Ella hizo un gesto de desaprobación. Esto no tiene nada que ver con la religión. Hemos llevado el cuerpo humano más allá de sus límites. Sí, puede que hayamos evitado los efectos de la descomposición, pero nos tomó 5 días resucitarlo. 5. ¿Qué pasa si hemos pasado por alto algo? Algo puede sucederle al cuerpo humano después de la muerte. Algo que no deja vuelta atrás. Negué con la cabeza y asentí hacia el 147. Él volvió. Sí, pero ¿qué pasa con los efectos a largo plazo?, preguntó ella. ¿Qué le hemos hecho? Quería ser parte de este proyecto, dije. Creo que he cambiado de opinión, dijo tímidamente, con los ojos llenos de lágrimas mientras observaban al paciente con bata azul en la mesa de operaciones, el paciente que se negaba a acostarse de nuevo. Algo no está bien con su cara, ¿no ves ese miedo en sus ojos? Creo que cualquiera estaría asustado en esta situación, dije. Es natural que, y entonces llegó un sonido que interrumpió mi pensamiento. Su tono era, por imposible que parezca, tanto bajo como alto. Tanto atronador como agudo. No dos sonidos, un sonido abrumador. Un bramido penetrante que desgarró las paredes, el suelo y el techo de nuestro quirófano. Un sonido acompañado por un cambio en el aire, como si algo hubiera oscurecido la habitación, pero las luces no parpadearon. La electricidad no se cortó. Algo pesado flotaba en el aire. ¿Qué demonios fue eso?, gritó un doctor mientras los suspiros llenaban la sala. El doctor Sacher levantó las manos. Todos, cálmense. Recuerden, están realizando pruebas de H76 en el piso de arriba. Eso no vino solo de arriba de nosotros, respondió otro doctor en medio del murmullo bajo. Vino de... En todas partes, terminó el sujeto 147 con un gemido débil. Está aquí. El doctor Sacher intentó imponer normalidad y cohesión mientras la gente comenzaba a murmurar nerviosamente. ¿Alguien puede ir a revisar a Carlton? Se suponía que ella traería a Robles. No debería tardar tanto en recorrer un pasillo. De repente, el sujeto 147 aturdió a todos los médicos en la sala al lanzarse hacia la camilla de operaciones, lanzándose, sin previo aviso, hacia el escalpelo que estaba tentadoramente en la bandeja. Logró apoderarse del afilado instrumento, luego giró su hoja hacia su cuello, pero un par de residentes lograron arrebatarle la herramienta de las manos. Ojalá no lo hubieran hecho. Acaba conmigo. Devuélveme al lugar al que pertenezco, gritó el paciente de ojos rojos mientras los dos doctores luchaban por sujetarlo, y espuma salía de sus labios chillones. Entonces, el doctor Sacher anunció en voz alta, bien,
necesito que restrinjan al 147 de inmediato, ya que representa una amenaza para sí mismo y para los demás. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a buscar a Carlton y Robles. El anciano jefe se dio la vuelta hacia la puerta principal del teatro, luego la abrió de golpe y salió de la sala. El hombre de cabello blanco y profundas arrugas gruñó mientras se apresuraba a salir, su frágil cuerpo claramente desaprobando su gran prisa. Cuando la puerta se cerró detrás de él, los rápidos y resonantes pasos del doctor se desvanecieron hacia la izquierda. Segundos después, una nueva serie de pasos resonó desde el lado derecho del pasillo, luego vino un grito apagado, seguido por la puerta principal del quirófano abriéndose de nuevo. El doctor Sacher estaba de pie en la entrada, con los ojos muy abiertos y visiblemente nervioso, aunque eso estaba mayormente oculto por los lentes empañados de sus gafas. Pero lo vi. Vi que algo había sacudido al hombre inquebrantable. Y esto fue lo primero que me descompuso el estómago. Sacher dirigió su mirada hacia Glenfield y hacia mí. Ustedes dos, haciendo absolutamente nada en la parte de atrás. Sí, ustedes. Ven conmigo. Como niños regañados, asentimos con la cabeza de mala gana y seguimos a nuestro líder por un pasillo sorprendentemente oscuro. En ese momento, supuse que había habido un corte de energía después de todo, supuse que esa habría sido la fuente del poderoso sonido que habíamos escuchado. Pero sabía que eso no tenía mucho sentido. ¿Deberíamos contactar a alguien sobre las luces? Glenfield preguntó mientras los tres nos dirigíamos por el pasillo sin luz, iluminado solo por el resplandor que entraba a raudales por la larga ventana del quirófano. Solo sígueme, murmuró Sacher, su voz comenzando a perder su brutalidad y estabilidad, empezando a quebrarse. Necesito. La voz del anciano desapareció mientras nos deslizábamos hacia la sombra más densa del pasillo, la sombra a través de la cual ya no podía ver nada. Todo sonido se desvaneció en la nada. Solo por un momento. Y luego, como si mis oídos se hubieran destapado a gran altitud, el sonido regresó. La luz también regresó. Sacher jadeó, y Glenfield hizo lo mismo. Yo, en cambio, no logré pronunciar una palabra. Todavía estaba luchando por comprender lo que estaba viendo. Estábamos justo donde habíamos empezado. En un estado de pánico, los tres no nos detuvimos a pensar, no nos detuvimos a hablar. Corrimos por el pasillo una segunda vez, dando la bienvenida una vez más al oscuro final del pasillo. Pasamos por el quirófano, que deberíamos haber dejado muy atrás, y seguimos por ese mismo pasillo hacia la oscuridad. En el silencio, el sonido y la luz regresaron de nuevo. El quirófano volvió a aparecer. Pero solo corrimos en línea recta. Sacher murmuró mientras tambaleábamos, una vez más, hacia la habitación a nuestra izquierda, hacia esa ventana que liberaba una isla de luz en el oscuro pasillo. Necesitamos llamar a alguien, croacé, mi cerebro negándose obstinadamente a aceptar la verdad de la situación. Que, de manera imposible, nos habíamos encontrado en un bucle espacial. Esa porción tenuemente iluminada del corredor era toda nuestra realidad. Solo 50 yardas de longitud, la mayor parte de las cuales estaba bordeada, a la izquierda, por esa gran ventana resplandeciente. Nos estaban llamando de vuelta a la habitación. Eso era todo lo que existía ya. Con una voz tartamudeante, Glenfield dijo, yo creo que necesitamos. No tengo idea de lo que ella iba a sugerir, ya que mi colega fue silenciada por la extinción de la luz del quirófano. Por la única luz de nuestro mundo que se apagó. Y se extinguió con el más leve clic, como si alguien simplemente hubiera apagado un interruptor en su casa. Con la muerte de esa luz, nos encontramos en una oscuridad total. Escuché el roce de la tela, y luego una linterna de teléfono atravesó la oscuridad. El doctor Sacher iluminaba el pasillo, revelando que estábamos a solo unos metros de la entrada al oscuro quirófano, ya no un faro de luz, sino un agujero negro que parecía aún menos acogedor que el pasillo. A pesar de esto, Sacher avanzó lentamente hacia el quirófano, y Glenfield lo siguió. «Espera». Empecé. Pero la puerta ya había comenzado a chirriar al abrirse, y los dos doctores estaban entrando en la habitación. La habitación horriblemente silenciosa. Así que, sin querer, lo seguí y me quedé junto a Glenfield. Mirando por encima del hombro de Sacher hacia el gran laboratorio alargado, una sala de 10 metros de ancho y 20 metros de largo. La débil linterna de su teléfono no iluminaba todo el espacio,
ni siquiera alcanzaba la mesa de operaciones a apenas 20 yardas delante de nosotros. «Hola», llamó nuestro líder, su voz ya no fuerte, sino tenue y frágil. Y llegaron respuestas, gemidos. Tan silenciosos que, al igual que la luz del teléfono, apenas llenaban el inmenso espacio. Era difícil localizar el sonido, pero nos movimos por la habitación, y el Dr. Sacher finalmente dirigió el haz de su linterna hacia nuestros colegas desaparecidos. 8 doctores temblorosos estaban sentados en el suelo, acurrucados juntos contra la pared derecha del teatro. Sus ojos se dirigieron hacia el resplandor de la linterna de Sacher, y todos sacudieron violentamente la cabeza de un lado a otro. Parecían estar advirtiéndole que no hiciera otro sonido. Incluso sin ver el rostro del Dr. Sacher, escuché la inhalación, lo escuché prepararse para hablar. Pero, afortunadamente, el hombre se detuvo cuando comenzaron los sonidos de chapoteo. Suena mucho más distinto que los sollozos apagados de nuestros colegas, y mucho más fácil de localizar. Sacher inmediatamente dirigió el haz de su linterna hacia adelante, hacia la mesa de operaciones. Pero la luz, una vez más, no perforó la oscuridad. La linterna del teléfono era ineficaz, por supuesto, pero parecía que una niebla negra también había invadido la habitación, como si pudiéramos ver simultáneamente menos y más de la realidad. Empujamos hacia adelante hasta que el haz finalmente alcanzó el borde de la mesa. Finalmente atrapamos al sujeto 147. En el momento en que la luz iluminó su cuerpo, el chapoteo cesó. Solo vimos el perfil de 147, y me sentí aliviado al descubrir que su rostro no había cambiado mucho, sus ojos parecían más vacíos, quizás, pero eso era todo. Estaba sentado y mirando hacia la pared de la derecha. Pero cuando Sacher, temblorosamente, dirigió su linterna hacia la pared de la derecha, los tres exhalamos aliviados. 147 no estaba mirando nada en absoluto. Aunque todavía me pregunto si, cuando Sacher comenzó a mover la antorcha de vuelta a la izquierda, pude haber visto algo. Duró no más de un cuarto de segundo. Una línea negra, con 3 puntas curvas que brotaban de su extremo, que desapareció en el aire. Casi parecía un brazo delgado y unos dedos. Pero había visto demasiado que no entendía, y no creía que pudiera soportar más. Así que lo desestimé. Lo descarté como una sombra proyectada por la antorcha, aunque eso no tiene mucho sentido. La cosa desapareció de la vista más rápido de lo que el haz de luz de la antorcha se movía por las superficies. A mis ojos, algo se estaba escondiendo. Estuve fuera demasiado tiempo. Susurró el paciente, llamando nuestra atención. Cuando el Dr. Sacher iluminó nuevamente el rostro del paciente, él había torcido todo su cuerpo hacia nosotros en un ángulo diagonal incómodo, los dedos aferrándose con fuerza al borde de la mesa. Sorprendentemente, 147 se había despojado de la bata en los pocos segundos en que habíamos desviado la mirada. Lo había hecho, de manera más inquietante, con una velocidad y silencio inexplicables. Y cuando nuestros colegas comenzaron a sollozar más fuerte, entendimos por qué temblaban contra la pared de miedo. En el lado derecho del paciente, le faltaban tanto el brazo como la pierna. Pero no eran muñones ensangrentados, eso habría sido espantoso y repugnante, pero demasiado natural. Todo demasiado explicable. En los extremos de los muñones, cada uno de 1 pulgada de longitud, estaban grapadas pliegues de piel, como si las extremidades del hombre no hubieran sido desmembradas, sino aplastadas entre 2 paredes. 2 capas invisibles de la realidad. ¿Por qué no me dejaste morir? 147 gimió. Antes de que Sacher tuviera la oportunidad de disculparse o responder de alguna manera, llegó un horror que nunca podré borrar de mis ojos. El mismo aire de la habitación, lleno de esa niebla tenue, se partió, se rasgó como una herida, creando un agujero entre las mismas partículas de la materia. No era una gran rasgadura. Era leve, como un corte de papel. Menos que el grosor de un cabello, pero innegable. Una ondulación a través de la cual esperaba que emergiera ese brazo de 3 puntas, una forma que bien podría no haber visto en absoluto. Una forma, quizás, que podría haber sido falsa, podría haber sido una representación visual de algo para lo cual no existe representación visual, ya que no está diseñado para ser visto por ojos humanos. Sucedió tan de repente. Las extremidades restantes del sujeto 147 fueron atrapadas por la segunda herida, aprisionando su piel mientras él gemía.
Y entonces las heridas comienzan a encogerse, comenzaron a acortarse y enrollarse, doblando el cuerpo chillante del paciente hacia adelante. Doblándose 147 sobre sí mismo. Y mientras aparecían nuevas rasgaduras en el aire, aplastando lo que quedaba del pobre hombre como un panqueque, sus labios se abrieron, todo apenas fue captado por la escasa luz de la linterna de Sacher, pero vimos lo suficiente. Vimos demasiado mientras el gas translúcido se deslizaba de sus labios abiertos, solo para ser tragado por una herida final. Vive tanto como puedas. Fueron las últimas y escalofriantes palabras del sujeto 147. Y luego, lo último de su rostro dejó de ser cualquier cosa, no quedando nada en la mesa de operaciones que probara que alguna vez estuvo allí, ni siquiera la sustancia gaseosa que Glenfield llamaría más tarde su alma. La niebla se disipó con un gran estruendo, muy parecido al anterior, y la luz regresó al pasillo exterior, al igual que el resto del mundo. Nos llevó bastante tiempo ir y explorar, por supuesto, pero lo hicimos. Y de inmediato pusimos fin a todos los demás experimentos con los sujetos fallecidos restantes. El sujeto 147 fue reanimado a las 20:17 del 31 de enero de 2025. Desapareció a las 20:26 del 31 de enero de 2025. No sabemos qué nos pasó durante ese periodo de 9 minutos, ya que las cintas de seguridad del laboratorio y del pasillo principal no registraron nada durante ese tiempo, como si la niebla fuera más densa de lo que habíamos imaginado. Y aunque grabamos todo el audio del experimento, parece haber algún tipo de corrupción en el archivo. Los sonidos de nuestras voces no se pueden escuchar después de que el Dr. Sacher nos instruyó a Glenfield y a mí a seguirlo. De hecho, lo que escuchamos no coincide con lo que vimos y oímos mientras estábamos en esa habitación. Susurros bajos en una lengua que no coincide con ningún idioma en la Tierra. Quizás no sea un susurro en absoluto, afirman algunos de mis colegas, pero para mí suena como una voz, una de tono bajo y alto, como ese horrible sonido que nos empujó al bucle espacial. La voz del sujeto 147 sonó claramente, sin embargo, la única voz clara en la habitación. Y el micrófono grabó palabras que todos los médicos están absolutamente seguros de que no oímos decir al paciente. «Ahórrales el pozo», gritó, momentos antes de desvanecerse en la nada. Estaba hablando de ese otro lugar. Lo sé. El lugar peor que su eterna tortura de vacío. El lugar que me reclamará cuando muera. Incluso mi mente aterrorizada, estoy seguro, aún no logra comprender esta otra vida que me espera. Una pesadilla más allá de la comprensión mortal. Y los registros sugieren que el sujeto 147 era un buen hombre. Sin antecedentes penales. Sin signos de comportamiento pecaminoso, por los cuales las religiones podrían culpar su infinito sufrimiento. Sin embargo, su alma estaba condenada a existir en una perpetua nada de negro. Tu brújula moral no significa nada. Incluso si evitas nuestro error, nuestra desobediencia a las leyes de la naturaleza, y obedeces fielmente a los seres del gran más allá, ¿quién puede decir que te perdonarán? ¿Quién puede decir que son benevolentes? Sobre todo, pregúntate, ¿existe siquiera una vida después de la muerte cálida y acogedora? Puede que no exista tal cosa como descansar en paz. Podríamos estar todos condenados a una tortura eterna.